¿Pasivo algún problema? No todos somos vos que llegamos a las Abrí la 367, 11, 3. La verdad, los viernes baja la cantidad de gente. Los lunes, porque es lunes, complicado, algunos se duermen, otros todavía no han vuelto de viaje. Los miércoles viene un montón de gente y los viernes ya destruidos los muchachos, no llegan al viernes. Son dos clases y es como una es intensa y en la otra te dormís. Es como se ponen las dos clases juntas el día en que ya no tenés ganas, la otra ¿Esta es la que te dormí o la intensa? Esta es la intensa. Mirá que estamos grabando, ¿no? Bueno. No, y ese está mal. Yo solo uso más el teléfono ahí. Buen día. Vamos a empezar la clase con poca concurrencia, repasando los conceptos clave que vimos en la clase pasada, que fueron bastantes cosas. Diseñamos un procesador en pipelining, que es un hito bastante interesante. ¿Cómo lo hicimos? Con 5 etapas. La idea es que en cada etapa utilizábamos una unidad funcional diferente. Entonces teníamos las etapas, eran fetch, decode, execute, memoria y writeback. En el fetch usamos la memoria de instrucciones, en el decode el banco de registros, en el execute usábamos la ALU y el sumador para hacer los cálculos. En la etapa de memoria usábamos la memoria de datos, las que necesitaban la memoria de datos. Y en la etapa de writeback, en la etapa última, escribíamos resultados en el banco de registros. Lo importante es que todas las instrucciones pasaban por todas las etapas. ¿Por qué? Porque dijimos que eso es una manera de hacer que el pipeline sea ideal. Y de esa manera tratar de aumentar aceleración, mejorar rendimiento, etc. A pesar de que hacemos que alguna instrucción le aumente la latencia. ¿Qué ventajas teníamos este procesador? Seguíamos teniendo un CPU igual a 1 por la productividad del pipeline, una instrucción por ciclo. Pero esta vez el ciclo ya es pequeño, porque no depende de la instrucción más larga, sino de qué dependía. De la etapa más larga. Entonces ya era solamente un pedacito de instrucción. ¿Cuál es la desventaja? Bueno, por un lado tengo más componentes, que son los registros, eso me lleva a una mayor área y un mayor costo. Pero no parecía tanto, entonces, porque a la larga era bastante parecido al diseño de ciclo único, entonces es un costo que daría la impresión que estamos dispuestos a pagar. ¿Cómo se hacía el camino de datos? Partíamos de la base del uniciclo, que es lo que ya tenemos, ya conocíamos, y lo único que hicimos fue separarlo en partes, agregando registros intermedios, como habíamos hecho en un ejemplo con un sumador allá lejos y hace tiempo. Después de hacer el cambio de datos, diseñamos el control y por suerte vimos que el control es el mismo del ciclo único. Es un control simple, es un control combinacional, lo manejamos control local de la ALU, control separado para el procesador, solamente las entradas del opcode, tiene 7 salidas, 8 salidas creo que eran, y lo hacemos con una lógica de 2 niveles, el mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que esta vez las señales se generan en una etapa de decodificación, pero se usan en otras etapas. Entonces lo que hacemos es propagarlas por los registros de segmentación junto con la instrucción. Se van moviendo ciclo a ciclo y se van utilizando cuando se los necesite. ¿De acuerdo? Más o menos. Ahora, ¿qué problema tiene esto? Los problemas, tenía varios problemas que hemos hecho una pequeña introducción en la clase pasada. Los problemas en el pipeline se llaman riesgos. En inglés eran hazards. Y hemos visto que les conté que son de 3 tipos. Tipo estructural, riesgos de datos y riesgos de control. Y el tema es que cuando ocurren ese tipo de riesgos, la solución fácil, entre comillas, es parar el pipe. Paramos el pipe y esperemos a que se resuelvan
problemas. Pero el tema es que parar el pipe no es una buena opción, porque nosotros estamos buscando tratar de hacer algo que ande mejor, que ande bien, y parar el pipe lo que lo hace es más lento. Entonces no vamos a tratar de, la idea pasa por tratar de evitar esos riesgos, si se puede, y si no se puede evitarlos, tratar de solucionarlos. ¿Cómo se para el pipeline? ¿Qué es parar el pipeline? Parar el pipeline, les conté que implicaba poner lo que se conoce como una burbuja en las 3 últimas etapas, que es poner las señales de control a 0, para que no se haga nada. Entonces, las que estaban en las 3 últimas etapas se siguen propagando, pero yo inserto en la etapa de ejecución una señales de control en 0 para que no se haga nada. Y esas señales de control en 0 que no hagan nada, les llamo como una burbuja, un hueco. ¿Vamos? Y al mismo tiempo lo que se hace es, a las 2 primeras etapas, se las congela. ¿Para qué? Para que no se propaguen las instrucciones que están en esas etapas a la etapa de ejecución. ¿Vamos? Y de esa manera den tiempo de que el riesgo que sea que ocurra se resuelva. ¿Se acuerdan más o menos de eso? Lo último que vimos es que los riesgos estos me modifican el CPI, porque me agregan paradas, me agregan huecos. Entonces son ciclos que ya no hago una instrucción por ciclo, sino que hay ciclos en los cuales no hago nada, entonces tengo que sumarlos al CPI. Y eso es básicamente que la ecuación me cambia por lo que era el CPI ideal que tenía antes, más todas las paradas que pueda tener por culpa de los riesgos, que pueden ser por culpa de los riesgos estructurales, más las que tenga por culpa de los riesgos de datos, más las que tenga por culpa de los riesgos de control. ¿Alguna pregunta? ¿Vienen bien? Cualquier cosa, avisa. No va a haber quiz hoy tampoco. Fausto tenía razón. Hay que preguntarle a Fausto cuándo va a ser el próximo. O si la semana que viene cree que va a haber un próximo. Después vamos a arreglar eso, Fausto. El lunes. El lunes dicen que es un buen día. Los miércoles parecen ser un buen día. Son los días que viene más gente. Nunca es un buen día. Bueno, hoy la idea de la clase de hoy por lo menos es ver a fondo los 3 tipos de riesgos. Para ver, de vuelta, cómo hacemos para inicialmente tratar de evitarlos que ocurran. Si no se puede evitarlos, tratar de detectarlos lo antes posible y si se los puede detectar, tratar de solucionarlos de algún modo. Lo primero que vamos a arrancar son por los riesgos estructurales. Recordemos, ¿qué eran los riesgos estructurales? Era cuando 2 instrucciones que están en etapas distintas tratan de utilizar el mismo recurso en el mismo instante, en el mismo ciclo. ¿Vamos? Eso, por ejemplo, como para que se hagan una idea, si hubiese una única memoria, ¿estamos? En esa única memoria uno la trata de acceder con la instrucción que está en fetch y con la instrucción que está en la etapa de memoria. ¿Estamos? Entonces, ahí ocurriría un riesgo estructural, que por suerte a nosotros no nos pasa. ¿Estamos? Pero es para darle un ejemplo de 2 instrucciones de 2 etapas distintas que quieren acceder al mismo recurso. Otro ejemplo es, ¿qué pasa si las instrucciones tipo R no pasaran por todas las etapas? Eventualmente habría 2 instrucciones que tratarían de acceder a la etapa de writeback o al banco de registro en realidad para escribir al mismo tiempo, algún load y alguna tipo R. ¿Se entiende? Ahora, por suerte, en el diseño que hicimos nosotros, no tiene riesgos estructurales. ¿Estamos? Entonces, estos riesgos que les acabo de contar, que son un problema, no pasan. ¿Estamos? Entonces, por eso tengo que recurrir a ejemplos raros para tratar de explicarles qué es un riesgo estructural. Ahora, ¿por qué no pasan? No pasan, en cierto modo, porque cuando lo fuimos diseñando, sin querer, entre comillas, fuimos haciendo que no tenga riesgos estructurales. ¿Estamos? Porque lo fuimos haciendo pensando en, pongamos, dupliquemos recursos
Entonces tenemos una habla y tenemos que sumar, pongamos otro sumador, porque era lo que necesitábamos para el ciclo único, por culpa de que el ciclo único era un único ciclo, tenía que ser todo en el mismo ciclo. ¿Se acuerdan? Era por otros motivos, pero me lleva a una conclusión similar. ¿Estamos? El hecho de duplicar recursos, separar las memorias y todo lo demás, me evita riesgos estructurales. Por otra parte, hacemos que, por tratar de hacer un pipeline ideal en el que todas las instrucciones pasen por todas las etapas, me evito los riesgos estructurales. Entonces ven cómo algunas decisiones de diseño que parecían algunas medio caprichosas o las hacía por un motivo X, me sirven también para otro tema. El hecho de que solo se utiliza una unidad funcional por etapa. Si yo tuviera en algunas etapas más unidades funcionales, podría tener riesgos estructurales. ¿Está claro? Entonces, como dice que por una cuestión de balancear las etapas y sean todas de duración similar, utilizo solamente una unidad funcional, eso me ayuda a no tener riesgos estructurales. Y además, estas dos, que parecen que apuntan a lo mismo, implican otra cosa extra, que es todas las unidades usan la misma unidad funcional en la misma etapa, que no es lo mismo que estas dos, digamos. O sea, podría no darse el caso. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, siempre se escribe en el banco de registro en la etapa write-back. ¿Estamos? Nunca se va a escribir en el banco de registro en ninguna otra etapa y nunca se va a hacer ninguna otra cosa en la etapa write-back. ¿Entienden? Entonces, por todos esos motivos, nuestro diseño en RISC-V no tiene riesgos estructurales. ¿Se entiende? Esto da pie para que yo en el parcial, ¿qué es lo que hago normalmente? Les cambio alguna etapa o les saco una etapa. Son 4, son 3, les saco este registro. En el práctico creo que tienen un ejercicio que le sacan un registro, entonces empiezan a hacer cosas raras. ¿Estamos? Y en esas cosas raras, una de las primeras cosas que tienen que pensar ustedes es, ¿voy a tener riesgos estructurales? Porque en el diseño que yo tenía no existían, pero en uno nuevo, en uno diferente, ¿puede pasar o no? Y ese ya es normalmente el apartado A del ejercicio. Sí. Esto que todas las instrucciones usan la misma unidad funcional en la misma etapa. Eso implica, acá por ejemplo yo te digo que todas las instrucciones pasan por la etapa de write-back. Acá te digo que en la etapa de write-back se utiliza solamente el banco de registro. Y acá te digo que en la etapa de write-back es la única en la etapa en donde se escribe en el banco de registro. Porque fíjate que yo podría hacer que todas las instrucciones pasen por todas las etapas, se podría hacer que todas utilicen una unidad funcional por etapa, pero no implica esto. Pero ese último corresponde a una instrucción o a todas las instrucciones. A todas las instrucciones. O sea, todas las instrucciones utilizan la misma unidad funcional en el mismo lugar y en el mismo instante. Me está costando verlo un poco. Porque te las mezclas con estas, capaz. O sea, ¿te parece que es redundante? ¿Puede ser? No sé si redundante, pero entiendo el tema de que, o sea, si la etapa de write, obviamente la escribí en esa unidad, en ese momento, pero la otra instrucción distinta no necesariamente va a pasar por esa unidad. Pero podría ser, vos podrías tener alguna otra etapa, vos podrías tener 2 etapas de write-back, suponete. ¿Entendés? Todas pasan por todas las etapas. En la etapa de write-back 1 se escribe en el banco de registro, y en la etapa de write-back 2 se escribe también en el banco de registro, pero otras instrucciones distintas. Entonces, las que escriben en la etapa 1 no escriben en la etapa 2. Y las que escriben en la etapa 2 no escriben en la etapa 1, por ejemplo. ¿Se entiende un poco? Es el mismo banco de registro, pero
te doy un ejemplo con el banco de registro porque me parece más fácil, digamos, pero puede ser con cualquier otra cosa. Vos podés tener dos etapas de ejecución con dos ALUs diferentes. ¿Estamos? Y podés hacer que algunas instrucciones usen una etapa y otras instrucciones usen la otra etapa. Por ejemplo, no sé, te estoy dando ejemplos que suenan ridículos para el caso que vimos, pero que pueden darse. Entonces, vos te aseguras que con esta vos podés hacer que todas las instrucciones pasen por todas las etapas. Con esta te podés asegurar que todas las unidades funcionales, que solamente cada etapa utilice una sola. Pero con esta te aseguras que todas las etapas utilicen la misma unidad funcional en la misma etapa. ¿Me entendés? Que en los ejemplos raros esos que te estoy dando no ocurriría. Si vos tenés dos write-back, vos vas a tener dos escrituras distintas al mismo registro en etapas diferentes. Entonces, te cuesta verlo porque en el ejemplo que vimos, en todo lo que vimos, no pasa. Y todas van a hacer lo mismo, exactamente. Lo van a escribir, exactamente, eso es. Sí. ¿Podría llegar a darse que una etapa tenga dos unidades funcionales a la vez? Y en ese caso tendría que obligarlo a que utilicen las dos a la vez. ¿Podrías? Por supuesto que podrías tener un caso en el que una etapa tenga dos unidades funcionales. Ahora, el tema está en si son dos unidades funcionales, ¿son consecutivas o las podés hacer en paralelo? Se podrían hacer en paralelo. Si se pueden hacer en paralelo, entonces vos podrías considerarlas como que son diferentes, son independientes entre sí, entonces no hay problema. Algunas usan la mitad de arriba y las otras usan la mitad de abajo. Algunas instrucciones. Pero digamos, ahí no tendría el problema de si no todas las instrucciones están usando la misma unidad funcional en la misma etapa. Claro. Exactamente, por eso. Y ahí ya eventualmente quizás te pueda ocurrir un riesgo. Tenés que analizarlo. ¿Y uno podría separarlos en dos etapas y propagarlas, digamos, ¿no? ¿Sí? Y ahí me cubro, digamos, Sí, por eso. Uno puede hacer muchos diseños diferentes. ¿Estamos? El tema está en lo que les quiero transmitir es cuando hagan un diseño diferente, van a tener que evaluar si existen los riesgos estructurales. Que en nuestro diseño, por suerte, no hay. Entonces les cuesta un poco ver los problemas. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, no hablemos más de riesgos estructurales, vamos a pasar a los riesgos de datos, que ya son un poco más picantes. Pero que ya, por suerte, la clase pasada, por lo menos, ya hemos estado discutiendo un poco. No sé si se acuerdan. ¿Qué son los riesgos de datos? Los riesgos de datos ocurren cuando una instrucción que está en el pipeline depende, o sea, tiene un dato que depende del resultado de otra instrucción que también está dentro del pipeline. ¿Vamos? Por ejemplo, supongamos que tenemos esa secuencia de dos instrucciones. Ustedes tienen una suma que escribe en un registro seguida de una instrucción que lee el registro que escribe la suma. Que es el ejemplo ese que está ahí. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Ya habíamos visto. ¿En qué etapa escribe el add el registro 19? En la etapa 5, en la etapa writeback. ¿En qué etapa lee la resta el registro 19? En la etapa 2, en la etapa de decodificación, que está 3 ciclos antes. O sea que cuando este lee en la etapa 2, el add ¿en qué etapa está? En la etapa 3. ¿Ya escribió? No. Entonces este va a leer un valor que es un valor incorrecto. Sí. En ese caso lo que sería cuando el ISA detecte, digamos, este riesgo, lo pare, digamos, y empiece a mandar burbujas hasta que estemos seguros de que vaya a estar dato disponible. Claro, una cosa que se podría hacer es separa la instrucción de rest en decodificación, se inserta una burbuja, entonces el ciclo siguiente tenemos esta instrucción en la etapa 2, una burbuja en la etapa 3 y la suma en la etapa 4. ¿Y ya lo puedo hacer? Tampoco. Entonces tengo que seguir parando y poner otra burbuja más. Entonces esta va a seguir en la etapa 2, voy a tener una burbuja en la etapa 3, una burbuja en la etapa 4 y esta en la etapa 5. Y ahí ya, como son puertos independientes, asumimos que no hay riesgos y puede seguir funcionando.
Pero es un problemón. Eso me pone dos burbujas, me hace parar dos ciclos. O sea, estamos haciendo un lío bárbaro para tener una instrucción por ciclo y solamente esa secuencia, que además es, si ustedes han hecho el laboratorio, es súper recontra común. ¿Vamos? Pasa siempre. Uno generalmente usa una instrucción y la instrucción que sigue, o una de las que sigue, pasa ese problema. Sí. Y en este caso, nosotros veníamos haciendo control de forma combinacional. Sí. Nosotros tenemos que determinar qué instrucción vino antes para ver si todo el código burbuja no hay que hacer un control secuencial o... Ya lo ven. Ya lo ven. Ahí está 3 diapositivas más. Entonces, quiero que todo, por ahora parece que entienden, pero quiero que quede claro cuál es el problema. El registro instruccional escribe que está en la etapa 5, pero lo lee en la etapa 2. Entonces, para que no haya problemas, tenemos que parar durante 2 ciclos del paquete. ¿Eso está claro para todos? Bien. O lo que es lo mismo, insertar 2 burbujas. De todas maneras, el control combinacional no es una buena solución. Hay una mejor. Ese es el dibujito del problema. ¿Cómo lo dibujamos? Yo tendría mi instrucción que se propaga por las etapas, pero tengo que insertar 2 burbujas para que recién ahí pueda, cuando este escribe, este lo decodifica y podamos seguir la ejecución normal. Se ve ahí que esto se hace en el mismo ciclo y se puede hacer en el mismo ciclo. Quizá ese grafiquito ayuda un poco más. Por eso son solo 2 burbujas. Si esto no se pudiera hacer en el mismo ciclo, esto lo tendría que correr uno más. Serían 3 burbujas, 3 ciclos desperdiciados los que tengo que demorar. ¿Estamos? ¿Preguntas? Entonces, ¿cuál es una mejor solución? O sea, Matías tuvo una primera idea que es, capaz que tenga que cambiar el control, porque capaz que tenga que hacer que cuando vaya a decodificar una instrucción o cuando vaya a ejecutar una instrucción, tengo que ver cuáles fueron las instrucciones que están antes, que se ejecutaron antes, para ver si alguna escribe en el registro que yo quiero leer. Y en realidad esa idea surge o sea, a alguien se le ocurre una idea parecida, pero un poquito mejor, que es que en realidad, si ustedes piensan, cuando la instrucción, la segunda, la resta, decodifica, lee un valor de un registro. Pero ¿cuándo lo va a usar? Lo va a usar en la etapa siguiente, porque lo va a restar. ¿Estamos? Lo usa como operando de la ALU. ¿Está claro? Para ese entonces, la instrucción de suma, la anterior, ya pasó a la etapa de memoria, porque ya hizo y ya tiene el resultado. Ustedes ya saben cuánto es. Pero en la etapa de memoria la instrucción no hace nada, entonces tienen que esperar que pase la etapa, y después, en la próxima, recién lo escribe. Pero el resultado ya lo tienen disponible. El resultado de la suma, lo que quieren escribir. ¿Profe? Sí. Podría ser que sería que la salida de la ALU le pongamos un multiplexor y que el control decida dejarlo pasar, digamos. Entonces, de la tercera etapa lo pongan a la segunda etapa. Exactamente. ¿Entendieron lo que dijo Benjamín? Esa idea se llama adelantamiento. Y la idea es que el resultado ya está disponible. O sea, el valor que yo voy a escribir después en el banco de registro, por suerte lo tengo disponible antes de manera temporal en los registros de segmentación. O sea, ya está en un registro. ¿Estamos? Entonces, lo saquemos de ahí, lo utilicemos de ahí. La idea es adelantarlo desde el registro intermedio, donde está guardado, hasta donde se lo necesite usar. Entonces, en el dibujito, digamos, ustedes tienen la instrucción add, tienen la resta, que acá es 1 en vez de 19, pero la idea es la misma. La idea es que recuerden que acá hay registros de segmentación, que no están dibujados, pero están. Entonces, la idea de cuando esta etapa termina, graba en un registro. ¿Vamos? Y la idea es que yo puedo tirar un cable que va desde este registro hasta la entrada de la ALU.
pero es la misma ALU, entonces el cable va para atrás. Ya lo vamos a ver en el otro dibujo. ¿Se entiende? Y acá lo que tendría que agregar es un multiplexor que me diga ¿de dónde viene el dato? ¿Viene del registro anterior que está en la etapa de decodificación o viene del registro de después, que es la etapa de memoria? ¿Se entiende? Y de esa manera, el tema de adelantamiento, que en inglés es forwarding, es porque no hace falta esperar hasta acá. Yo lo puedo, digamos, adelantar en el tiempo a este valor intermedio para poder utilizarlo en la etapa 3, en la etapa de ejecución. ¿Se entiende la idea? Como dije, se conoce como forwarding, también se conoce como bypassing, porque como que se saltea y van a ser otras líneas que vuelven en el pipeline, como algunas que ya teníamos. Ahora, ¿qué es lo que implica este adelantamiento? Por un lado, hay que agregar muchas conexiones. Yo para agregarlas en el dibujo del pipeline completo, ya lo voy a tener que simplificar el dibujo del pipeline completo, porque si no se hace un lío bárbaro. Y además hay que agregar nuevos multiplexores. ¿Por qué hay que agregar multiplexores? En las dos entradas de la ALU. Porque un dato puede venir de nuevas fuentes. O sea, antes ustedes tenían en la entrada 1 de la ALU, el dato siempre venía del banco de registro. ¿De acuerdo? Y el dato 2 podía ser o del banco de registro o la constante inmediata. Bueno, ahora hay más combinaciones posibles. Y además hay que agregar una unidad de adelantamiento. ¿Qué hace esa unidad de adelantamiento? Me va a detectar el riesgo y me va a generar las señales de control para esos multiplexores. Que algo parecido a lo que me decía Matías, dice, pero ¿por qué no hago eso que lo detecte directamente el control? Porque en general no lo puede hacer el control, o no queremos que lo haga el control, para que el control siga siendo simple y combinacional. ¿Estamos? Y agrego otro bloque de hardware que va a tener que detectar de otra manera la ocurrencia del riesgo y controlar esos nuevos multiplexores. O sea, vamos a tener parte del camino de datos que no son controladas por el control principal. ¿Se entiende? Y esa unidad de tratamiento tendría un dato que sería, por decirlo, los codes propagados de una instrucción y el segundo code. Ya vamos a ver qué es lo que hace falta, porque lo vamos a ver. Pero hasta ahora la idea se va entendiendo, más o menos. Esto del sub también podría haber otra instrucción que decida. Sí, seguro. O sea, fíjense, Mauricio acá acaba de dar un ejemplo. Supongamos que acá ustedes tienen esta instrucción que lee este registro. Yo después puedo tener otra instrucción que lea también este registro, por supuesto. ¿Y qué va a pasar? Tendría que hacer lo mismo, pero la siguiente va a venir, digamos, va a tener su fetch, su decode, su execute. ¿Estamos? Y yo el valor que quiero adelantar lo voy a tener que sacar de acá para acá. Lo voy a tener que adelantar también. ¿Estamos? Y ojo, ¿qué pasa si acá hago sub x4, x1, x1? ¿Puede pasar? Sí, entonces lo voy a tener que adelantar no solamente para un lado, sino para los dos lugares, para los dos caminos. Entonces, por eso empiezan a ver que las combinaciones pueden ser muchas. Entonces tengo que adelantar de acá para acá, de acá para acá, de acá para acá, de acá para acá. Y así. ¿Estamos? Nótese el ejemplo de esto. Yo digo de acá para acá, pero en realidad nunca los adelantamientos son para atrás. ¿Estamos? O sea, en este diagrama, esto es tiempo. Entonces, tirar un cable así, o hacer una línea así, implica ir para atrás en el tiempo. Eso no se puede. O sea, tendría que ser una instrucción que se ejecute uno más tarde. Claro, exactamente, por eso. La instrucción siguiente, esto va a estar desplazado para acá, entonces yo voy a poder tirar una línea así. ¿Se entiende? No tengo el dibujo, pero si quieren lo hago en el pizarrón. Ustedes díganme si queda claro o no. Nunca pueden tirar una línea en este tipo de diagrama para atrás, porque el eje es temporal.
Estamos hablando de la unidad de adelantamiento. Esto me agrega complejidad, porque lo hace más difícil al diseño, y me agrega costo, no solo por los multiplexores, sino por la unidad de adelantamiento. Entonces me lo hace más caro. Pero me soluciona los riesgos de datos, ¿o no? No sé si todos. Ay, casi todos. Soluciona casi todos los riesgos de datos. ¿No? Ahora, ¿por qué casi? Hay un riesgo, un solo riesgo que queda de datos que no lo puede solucionar la unidad de adelantamiento. Porque hay un problema con el load. La instrucción load, ¿escribe en el banco de registro? Sí. ¿Cuándo escribe en el banco de registro? En la etapa 5. Pero ¿cuándo tiene el dato disponible? Tiene en la etapa 4. O sea, cuando termina la etapa 4. Entonces, si yo tengo una instrucción load seguida de una instrucción que lee el valor del load, ¿me siguen? Creo que si el dato no está disponible, no hay manera de adelantarlo. Entonces, yo tengo una instrucción load que es seguida por una instrucción que use el registro que escribe el load. En ese caso, no lo puedo adelantar. Y sí o sí, tengo que esperar una burbuja. Por ejemplo, ustedes escriben X1 y esta instrucción lee X1. ¿Estamos? Entonces, cuando esta instrucción está en la etapa de decodificación, esta va a estar en ejecución. ¿Estamos? Pero ahí yo no lo puedo adelantar porque no tengo el dato disponible. Entonces tengo que insertar una burbuja sí o sí. ¿Estamos? ¿Para que cuando este termine memoria, recién puedo adelantar a la etapa de ejecución de este? Yo necesito que este esté terminando memoria y cuando este esté en la etapa 3, este esté en la etapa 5. ¿Se entiende el problema? Ese problema, ese caso en el load, como es el único caso que no se puede solucionar por adelantamiento, recibe un nombre particular. Y eso es una penalidad en el caso de el load to use, o sea, desde que tengo un load hasta que lo uso. Y en este caso, en nuestro procesador, la penalidad esa del load to use es una penalidad de un ciclo, porque tengo que insertar solamente una burbuja. El profe, que si nosotros hacemos código en hacerlo, va a ser más rápido si evitamos hacer un load y usarlo inmediatamente. Por supuesto. En el simulador da lo mismo, pero en la realidad vas a tener ese problema. ¿Se entiende la idea? ¿Un poco? Ahora, lo que acaba de decir Benjamín me da pie para este tema. Hay una manera, dice Benjamín, ¿qué es lo que dijo? Si yo escribo código en Assembler, normalmente pongo un load, cargo un registro y lo que hago, yo lo cargo ese registro para utilizar ese registro. Entonces es muy probable que la instrucción siguiente use ese valor. Y eso me lleva a que tenga que insertar una parada, siempre. O sea, sí o sí, eso me lleva a que tenga que insertar una burbuja que me demore más ciclos. Entonces, ¿cómo puedo solucionar eso? Y hay una técnica bastante sencilla que es reordenar el código. Empezamos a cambiar el orden de las instrucciones con la idea de que haga lo mismo. Es la solución más simple para evitar el problema de la dependencia del load. Por ejemplo, tenemos el código. Les doy así unos minutitos para que lo vean, lo lean. ¿Qué es lo que hace ese código? Cargo un registro X1, cargo otro registro X2 con el mismo desplazamiento. Yo creo que estoy cargando dos elementos cualquiera. Lo sumo en X3, guardo el resultado en otro lado, cargo otro valor y tengo otra suma con X1 y guardo otro resultado. Sí. Sería subir el load a la tercera línea y digamos dejar el resto como está puesto. Entonces,
antes de que diga solución, Benjamín, ¿ven el problema? Esto normalmente, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 instrucciones. En el procesador, ¿cuánto demorarían normalmente en ejecutarse si no hubiésemos visto el riesgo de datos? 7 ciclos. Sin contar tampoco el tiempo de llenado del pipe. Entonces yo tengo una por cada ciclo, esto demora 7 ciclos. Ahora que ustedes ya saben el riesgo de datos, ¿cuánto demoran en realidad? Fíjense, acá tenemos X1, X1, ¿es un problema o no? Es un problema, pero ese se puede solucionar por adelantamiento. ¿Estamos? Acá tenemos, ¿qué otro tengo que se puede solucionar por adelantamiento? Ninguno, creo. Pero este X2, escribe X2, y este lee X2, ¿ese se puede solucionar por adelantamiento? No. Entonces acá tengo un ciclo más. Seguro. Lo mismo ocurre acá. Yo escribo X4, leo X4, eso no lo puedo solucionar por adelantamiento, entonces tengo acá un ciclo más. Entonces en realidad este código, así como está, no demora 7 ciclos, demora 9 ciclos. O sea, la idea sería imposible de evitar las burbujas, pero tener las menos burbujas posibles. Si las podés evitar, evitalas. ¿Cómo podrían evitar las burbujas acá? Ya Benjamín tuvo una intuición. Esto, fíjense, ustedes lo pueden reescribir como está a la par. ¿Qué es lo que hago? Digo, a ver, yo acá tengo una dependencia entre estas dos. Tengo un problema entre estas dos. ¿Estamos? ¿Qué es lo que yo podría hacer? Es, pongo alguna instrucción útil en el medio de estas dos. Me fijo si alguna de estas otras instrucciones que están después la puedo mover y cambiar de lugar y poner en el medio. Entonces, ¿qué es lo que hago? Fíjense acá. ¿Cuál podría ser? Acá tengo lo mismo en estas dos. Entonces, ¿qué pasa si este load lo pongo acá arriba? Cambio este load de lugar. Entonces tengo acá las mismas instrucciones que hacen exactamente lo mismo, porque no cambia nada. No sé si se ve, si pueden darse cuenta. Pero ahora, entre este X2 y entre este X2, ya tengo una instrucción en el medio. Entonces ya no es una burbuja, ya es algo útil. ¿No? Entre este X4 y este X4 tengo dos instrucciones en el medio, no pasa ningún problema. Si vas... acá lo vas a solucionar por adelantamiento. El otro ya no hace falta adelantamiento. Entonces, acá sí seguís necesitando adelantamiento, pero ya con el adelantamiento lo solucionás. ¿Estamos? Ahora, entonces fíjense que cambiando de lugar una línea de código, evitamos los riesgos de datos, la penalidad del load. Entonces el código hace exactamente lo mismo, pero este código se ejecuta más rápido que aquel. Y es cambiar de lugar una instrucción. Esto es cuando, está bien, ustedes me dicen, bueno, me ahorro 2 ciclos, nada más, no es nada. ¿No? Pero con estos pedacitos y estas pequeñas cositas, son 2 ciclos acá, 2 ciclos acá, y después ustedes dicen que, el Elden Ring me anda lento. Bueno, son esos detallecitos. Por supuesto, como este es muy fácil, ¿quién hace esta optimización? La hace el compilador. O sea, los compiladores de hoy en día hacen esto. ¿No? Entonces, cuando ustedes escriben el código, no les generan un código así, sino que les generan un código así. Que hace lo mismo, pero es más rápido. Porque los compiladores saben que puede pasar este tipo de cosas. ¿Se entiende? Entonces el Elden Ring les va a andar igual. Si es que tienen un buen compilador, por supuesto. Pero si la suma en vez de escribir en X3, escribo en X4, ya no se podría. ¿Por qué no se...? A ver. Si la suma esta, decís vos no. Escribir en X4, me pregunta Mauricio, ¿qué pasaría? Yo con el dato. Sí. Por cargar. ¿Sería un riesgo?
No pasa nada, porque esta instrucción escribe en la etapa 5 y esta instrucción también escribiría en la etapa 5. Escribiría un valor acá y escribiría otro valor después. Que no tiene nada de distinto y que por qué escribiría dos valores seguidos diferentes es otro tema, pero el pipeline no tiene problema. ¿Se entiende o no? O sea, el dato que está después, más abajo, sería el de load. No, sería ahora el de la add. Claro, por eso digo que... Ok. Vos decís que esta dependencia la estarías rompiendo. Sí, bueno, sí. Ahí en todo caso habría que hasta cambiar el nombre del registro. Tendrías que ver, lo que plantea Mauricio, perdón, no lo había entendido yo, es que vos en este add estás sumando el valor cargado por el load. Entonces, yo me tengo que asegurar que acá nadie me modifique X4. ¿Estamos? Que por eso, como nadie lo modifica, lo puedo mover. Fíjate que de todas maneras, capaz que... bueno, en este código no, pero capaz que en esa... Siempre es muy probable que haya alguna instrucción que puedas mover. Si no es el load, puedes mover otra. ¿Entendés? Pero siempre hay que buscar, cuando uno detecta que hay este problema, dice, che, a ver, ¿qué puedo poner en el medio? Entonces, ¿cuál de las siguientes? ¿Esta la puedo subir? No, porque depende de esto. ¿Esta la puedo subir? Sí. ¿Esta la podría subir? No, porque depende de acá. ¿Esta la puedo subir? No, porque depende de acá. Pero hay que buscar cuál podría subir y ponerla en el medio para hacer algo útil y no tener la penalidad del load. Esa es la idea. ¿Quedó claro? Entonces, ya dijimos, el primero demoraba 9 ciclos y el segundo demora 7 ciclos. ¿No? El segundo sí demora 7t. Entonces, fíjense, ¿cuánto es la aceleración? 9 sobre 7 es un 28%. Entonces, están ejecutando un código un 28% más rápido solamente por cambiar una línea de código. ¿Estamos? Ahora, pequeño detalle. No todas las dependencias constituyen un riesgo de datos. Y acá va otro ejemplo. Supongan que tiene una instrucción, primero, que escribe en X2. Y después tenemos todas las instrucciones siguientes, leen X2. ¿Estamos? Ustedes ya algo han visto en algún tema viejo, que todas esas son dependencias. ¿Y de qué tipo? Son todas de tipo read after write. Todas estas leen el registro que se escribe acá. Es un read después de un write. Ahora, todas son dependencias, pero ¿son todos riesgos? No. ¿Por qué? Porque creo que la primera sí va a ser riesgo, pero todas las otras ya no. Porque digamos, no voy a tener que terminar. ¿Pero por qué? No modifico X2, dice acá. ¿Qué dice Agustín? No pasa por ahí. Porque el dato ya está después, ya está cargado, no se pasa de la tabla. Por ahí va. Para que sea un riesgo, si ustedes recuerdan las diapositivas anteriores, donde empezábamos a ver que era un riesgo, antes de ver cómo lo solucionamos, ahí está. La clave está por una instrucción que aún está dentro del pipeline. Entonces, es más o menos parecido a lo que decían ustedes, pero el tema es que cuando ustedes tienen la dependencia, esta escribe en la etapa 5. ¿Estamos? Entonces hay que ver en qué etapa están las siguientes y cuáles realmente todavía están dentro del pipeline y me producen un riesgo. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Cuando está en la etapa 5, esta está en la etapa 4 y es una dependencia que es un riesgo, que es el que venimos trabajando. Este estaría en la etapa 3 y también es un riesgo. Esta lee los valores en la etapa 2. Pero cuando esta está en la etapa 2, esta ya está en la etapa 5, ya lo escribió, entonces esto ya no es un riesgo. Cuando este lee el dato, esta instrucción ya ni siquiera está dentro del pipeline. Entonces ya pasó
el tiempo. Entonces esto es una dependencia, pero no es un riesgo. ¿Se entiende? Entonces, ahora ustedes van a decir, para esto me hacía hacer el diagrama de dependencia antes, en parte, para esto. Pero hay que no solamente identificar las dependencias, porque si no, o sea, no me alcanza solamente con saber cuáles son dependencias, sino hay que ver de las dependencias cuáles realmente son un riesgo. ¿Se entiende? Y en este caso, en nuestro pipeline, solamente los dos primeros son un riesgo. Los otros dos no constituyen un riesgo. Y por supuesto, en este caso, estos dos riesgos los podemos solucionar por adelantamiento. ¿Está claro? El problema hubiera sido si hubiera sido en vez de un sub, un load. Si hubiera sido un load, hubiera tenido otro problema y hubiera tenido que esperar uno. Y no hubiera podido mover ninguna de las otras. Porque todas dependen de X2. ¿Se entendió el comentario de Benjamín? ¿No? Si esta instrucción de resta hubiera sido un load, hubiera tenido no solamente el riesgo, sino la parada. Y yo digo, bueno, la parada por el riesgo del load, por la dependencia del load, la soluciono reordenando el código. Pero no podés mover ninguna de estas instrucciones porque todas usan X2. Sería una única parada. Si esto fuera un load, esto en vez de 5T se ejecutaría en 6 ciclos. Con una sola parada solucionas todo, ¿no? Pero necesitas una sola parada. ¿Alguna otra pregunta? Un dibujito de eso que acabamos de ver sería el siguiente. Fíjense, acá tienen el mismo código de recién, creo que es el mismo por lo menos. Entonces, este escribe el resultado acá. Y las dependencias, fíjense, como este es tiempo, el segundo lee en la etapa de decodificación, sería como tirar una señal para atrás. Esto dijimos que no se puede. Entonces, esta dependencia es un riesgo. Esta dependencia es un riesgo. Esta dependencia ya no es un riesgo. Y esta dependencia tampoco es un riesgo. Porque inclusive cuando este llega a leer acá, la instrucción primera ni siquiera está dentro del pipeline. Entonces serían dos burbujas por eso que tengo que insertar. En realidad, no tenés que insertar ninguna. Porque por adelantamiento lo podés hacer. ¿Entendés? Acá simplemente te estoy mostrando que no todas las dependencias son riesgos. ¿Entendés? Estos dos riesgos, que sí son, los podés solucionar por adelantamiento. Tendrías que adelantar de acá a acá. Y el segundo, de acá a acá. Sí. ¿Las unidades de adelantamiento se ponen por etapa o es una única? Es una única para todas. ¿Ve? Yo tendría, para responder la pregunta de Fausto, ¿cómo haría yo el adelantamiento acá? Lo saco del registro a la ALU. ¿Cómo haría el otro adelantamiento? Lo saco del registro a la ALU. Y así soluciono los dos adelantamientos que se pueden solucionar. ¿Estamos bien? ¿Cómo sería esta diapositiva especial para Matías? ¿Cómo sería más o menos, porque está, fíjense, está simplificado en cierto modo el pipeline, con la unidad de adelantamiento? Y vemos esto y capaz hacemos un recreo. La unidad de adelantamiento yo la pongo ahí en el medio, no importa dónde va, pero recibe muchas señales. ¿Qué señales recibe? Fíjense, de acá recibo estas dos que son los dos registros que los dos registros que se leen. Son RS1 y RS2. O sea, lo que se fija acá, porque los tomo de este registro de segmentaciones, me fijo, ¿qué registros fuente va a utilizar la instrucción que está en la etapa de ejecución? ¿Estamos? Que son los registros que yo
decodifiqué la etapa anterior. O sea, los que yo leí la etapa anterior los paso al registro intermedio. Entonces me fijo acá. ¿Qué registros leí en la instrucción anterior? ¿Se entiende? Y a su vez recibo, fíjense acá, esta línea. ¿Qué es esta línea? El registro destino. O sea, ¿en qué registro dice que va a escribir la instrucción que está en la etapa de memoria? Y también recibo esta que es la de acá. ¿En qué registro va a escribir la instrucción que está en la etapa de writeback? Entonces, esto va a comparar el registro que va a escribir, el registro de escritura de la instrucción que está en la etapa de memoria y el registro escritura de la instrucción que está en la etapa de writeback con los registros fuente que están en la etapa de ejecución que eran de la instrucción anterior, que en el tiempo, cuando este estaba en decodificación, acá había algo ejecutándose y después se propagó. No sé si se perdieron con lo que acabo de decir. Vamos de vuelta. Comparo lo que está por escribir en la etapa de memoria, lo que estoy por escribir en la etapa de ejecución, con lo que tengo en la etapa de ejecución, pero que es de lo que decodifiqué el ciclo anterior. Porque ahora está en la etapa de decodificación. Estos son números del registro, no son valores. Escribo acá en el registro 1, en el registro 5, en el registro 19. Entonces me fijo si alguno de estos dos fuentes coincide con alguno de estos dos destinos. ¿Se entiende? No me alcanza con eso. Necesito estas líneas azules. ¿Qué son estas líneas azules? Son la señal de escritura. Porque me tengo que asegurar también la señal de escritura en el banco de registro. Me tengo que asegurar también que la instrucción que esté en esta etapa escriba en el banco de registro. Si no hay una instrucción en esta etapa que escribe en el banco de registro, no pasa nada. ¿Se entiende? Y lo mismo acá. Me tengo que asegurar que escriba en el banco de registro, en este registro, y que este registro sea igual a uno de estos dos. Si se cumple alguna de esas condiciones, ¿qué es lo que hace la señal de control? Genera las señales a estos dos nuevos multiplexores que no estaban antes. Y tú me dices, bueno, pero acá había un multiplexor. Bueno, ese multiplexor sigue estando. Va a estar por ahí después y va a estar controlado por el control, que ahora no está puesto. ¿Qué es lo que hacen estos multiplexores? Estos multiplexores eligen, ¿estamos? ¿De dónde viene el dato de acá? ¿Viene de este registro? ¿O viene de este registro? ¿O viene de este registro? Siempre de un registro de segmentación. Lo mismo acá. Viene o de este registro, o de este registro, o de este registro. Entonces, la unidad de control va a hacer las comparaciones y me va a decir: a este multiplexor, a este dato, tomarlo de acá, a este, adelantarlo de acá. O a este, tomarlo de acá, a este, adelantarlo de acá. O a este, sacarlo de acá, y así. Pero no altero entonces el control de arriba. No altera el control de arriba. Sigue siendo exactamente el mismo. ¿Me siguen? Y vamos a ver, digamos, cómo funciona internamente la unidad de seguimiento. Muy poquito. Muy poquito. ¿Qué es? ¿Cómo hacemos para detectar el riesgo? Comparar. O sea, esta es la explicación en letra de lo que acabo de mostrarles. Comparar si alguno de los dos registros que se leen en la etapa 2 es igual al registro que se escribe en la instrucción que está en la etapa 3 o que está en la etapa 4. Y además, si es que las instrucciones en la etapa 3 o en la etapa 4 realmente escriben un registro. Porque yo igual propago el registro de destino, pero capaz que no lo uso. Y además también se fija si el registro de destino no es el 0. Porque si el registro de destino es el 0, ¿qué pasa? El 0 está cableado, entonces no tengo que adelantar nada. Y en base a eso actúo en consecuencia, ya sea no adelantar nada o
adelantar desde la etapa de memoria o adelantar desde la etapa de write. Entonces, eso es como sería la lógica de esa unidad de adelantamiento. Si se fijan, o si se observan esta diapositiva, es totalmente combinacional de vuelta. Porque genero dos señales de control en base a un montón de señales de entrada, pero son todas combinacionales. O sea, es de nuevo una lógica de dos niveles. Fácil y rápido. O no tan fácil, pero bueno. Más algunas compuertas para hacer este I, esas son comparaciones. Pero sale. ¿Alguna pregunta? La pregunta tiene que ser, ¿podemos hacer un recreo? Esta observación. Puede haber un riesgo doble. ¿Qué es un riesgo doble? Un riesgo en el cual diga, escúchame, necesito, como el del caso anterior. A ver, no como el del caso anterior, es otro caso. No es este. No, en el caso de que, lo vamos a hacer en el pizarrón, ya que tenemos pizarrón. Supongamos que tenemos una instrucción add x1, x2, x3. Ya cambia. Add, tengo acá x4, x1. No, vamos a poner acá x1 de vuelta, x4. Y acá tengo otro add, o vamos a poner resta porque no es el mismo. Y pongo x5, x1, x6. Ahí todos ven el pizarrón. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Más allá de que hay una dependencia acá, ¿está claro? Pero también hay, o sea, cuando tiene un read after write y va a detectar el riesgo con las dos ocurrencias. Entonces decir, che, tengo que adelantar de dos lugares distintos, porque tengo que adelantar y tengo que adelantar también. Y en realidad, no. ¿Cuál tiene que adelantar? ¿El primero o el segundo? El segundo. ¿Estamos? Entonces si hay un riesgo doble, tengo que adelantar el que está más cerca, el más reciente, el más nuevo, que es este. ¿Y cómo hace, digamos, para hacer eso? Y también con el ojo, o sea, si resulta que se te activan las dos señales al mismo tiempo, solamente en ese caso tenés que activar vos solamente la señal para adelantar el de memoria. O sea, tendría dos compuertas, sería básicamente que cuando la de la segunda me dio el 1, anule la de la primera. Algo así. Siempre deben activar el último. Es que no es siempre el último. Pero ¿entendés? A la larga, pero va a ser un tablete de verdad. O sea, si adelantar de ejecución, o sea, vos vas a tener, por ejemplo, en la tablita, adelanto de memoria y adelanto de writeback. Entonces, normalmente tus salidas pueden ser las dos ceros. Entonces, vamos a tener. Si no, vos vas a adelantar de acá y no de acá. Si no, también vas a adelantar de acá y no de acá. Pero te puede ocurrir el caso en el cual se te activen los dos. En cambio, cuando se te activen estas dos, vos tenés que anular de algún modo este 0, este 1. Y dejar solamente este activo. Y agrega una compuerta más. Seguramente hay una compuerta que te traduce esto vos vas a generar una salida real. Suponete que va a ser otras dos, digamos, que van a ser 0, 0, 1, 0, 0, 1 y 1, 0. Con una compuerta seguro lo va a hacer. O con un multiplexador o con algo. No es tan difícil. Pero, digamos, no necesitaría el valor de X1 de la segunda suma. ¿Cómo? No necesitaría el valor de X1 de la segunda suma, ese X1.
¿Sí? Este es el que tenés que adelantar para acá. O sea, el de la segunda suma es el que tenés que adelantar para la resta. Claro, ese es el que estamos diciendo. Si el riesgo es doble, porque este te va a detectar los dos riesgos. ¿Entendés? En ese caso... Sí, seguro. Es más, lo cambiemos para que no le genere problema. Pongamos acá X9. Ya está. Yo tengo ahí X1 acá, X1, escribo acá de vuelta X1, lo que pasa es que ahí queda más feo el código, pierde sentido, pero yo tengo acá un X1 y digo, cuando lo quiero adelantar, me va a generar la unidad de adelantamiento, me va a detectar los dos adelantamientos. Pero solamente si me detecta de alguna manera los dos, solamente tengo que adelantar el más reciente. ¿Se entiende? ¿Preguntas? Creo que me falta uno. Ah, y además de eso, de todo lo que dijimos, no se olviden del riesgo de extra del load. Porque el load es la misma lógica, pero corrida para, si además la instrucción es un load, tengo que insertar una burbuja y toda la historia. O sea, es complicado. ¿Estamos? ¿Eso lo del load se hace directamente de la unidad de adelantamiento? Sí, totalmente. Se genera ahí la burbuja, me manda la señal de control, hacemos una burbuja. Lo puedes hacer ahí, lo puedes hacer, ya depende de cuán complicada es que de este, capaz que en una de esas conviene dividirla en dos, y la señal de la burbuja cambia la señal de control del control principal. ¿No? Fíjense, son dos, tiene razón, perdón la equivocación, son dos burbujas. Una la de adelantamiento, que es la que vimos recién, con los nuevos multiplexores, y otra es una unidad de detector de riesgo para insertar las burbujas. Que fíjense cómo inserto una burbuja. Pongo un multiplexor que me recibe las señales de control originales y un 0. Entonces, si hay algún problema, en vez de las señales de control originales pongo 0. Y a partir de ahí se va propagando una burbuja. Y si no, pongo las señales de control originales. Y eso toma el dato de acá para ver si tengo una lectura en memoria. O sea, para ver si es un load. Porque yo detecto si es un load no con el load code, sino directamente con la señal de control de memread. Porque el load es la única instrucción que lee memoria de datos. O sea que esa unidad de riesgo de diagrama sería solo para el caso del load. Sería solo para el caso del load. En principio. En este caso, creo que se pone un 0, digamos, en los bits de control, me va a detener, no te va a poner nada de lo que tenga. Te va a poner, o sea, te va a grabar un 0 acá y vos en el siguiente ciclo vos vas a tener nada acá, que es la burbuja. Pero la instrucción que estaba acá se va a seguir propagando. Claro, y después de esa instrucción que no tenía nada, va a seguir propagando nada. Exactamente. Y el fetch se detiene también en ese momento. Claro, por eso están agregadas estas señales que son escritura de PC y escritura de este registro, para que le agregue una señal de escritura a las cosas para decir no te escribas. Entonces estos se congelan y se mantiene el fetch, se mantiene el de codificación. Se inserta la burbuja y el resto sigue. ¿Y cuál señal es la que le da la indicación de que ya puedo recibir? Ninguna. Automáticamente cuando se mueva todo, te van a cambiar todas las señales y la unidad de detección de riesgo va a decir, ahora ya no tengo problema, entonces sigue. Y ahora sí, hacemos un regreso. Sí. Bueno, listo, paremos un segundito. O unos cuantos segunditos. Vamos a volver a poner acá. Para seguir un poco, volviendo al recreo, hasta que lleguen los demás, vamos repasando un poco lo que son los próximos pasitos. La idea es terminar con el tema 8. Hoy no queda mucho, pero tampoco es poquito.
El lunes, clase, empezamos tema 9. El miércoles seguimos con tema 9. El jueves tienen práctica, donde tienen la evaluación del práctico 4, que fue publicado ayer. Me habían prometido el miércoles, pero fue ayer. Y teoría estos días en la semana también, más tarde el jueves, se publicará el TP5, que es el tema 9. Y probablemente el viernes estemos terminando con el tema 9, quizás arrancando el tema 10, pero ya vamos viendo cómo vamos con el panorama, cómo nos va el lunes miércoles. ¿Alguna pregunta? Bueno, como bien dijo Benjamín, creo, antes de irse, antes de que nos vayamos al recreo, del ansiado recreo después de ver el riesgo de datos, todavía nos faltan riesgos de control. O sea, hemos visto los estructurales, hemos visto el riesgo de datos, falta el tercer tipo de riesgo, que son los riesgos de control. ¿Qué eran los riesgos de control? Es que tiene que ver con los saltos, porque los saltos me cambian el flujo de control de un programa. Entonces, normalmente la búsqueda de una instrucción es la siguiente, pero el salto me cambia la dirección de destino. Me cambia PC, me dice, che, esto va a otra parte, y eso depende del resultado del salto. Normalmente cuando hablo de saltos, son saltos en general condicionales, que dependen de la condición, aunque también pasa con los incondicionales. Entonces, ¿cuál es el tema? Que en un pipeline uno hace el fetch de una instrucción, y lo hace el fetch siempre considerando, o lo hacemos considerando PC más 4. ¿Y qué pasa con, creo que ya también cuando hemos empezado a ver el diagrama, el camino de datos hace 2 clases, han dicho, el problema es que el salto se resuelve en la etapa 4. O sea, el cálculo de la dirección de salto se hace en la etapa 3, termina, escribe el resultado en el registro de segmentación, y ahí está, ¿se acuerdan? La compuerta branch y toda la resolución. ¿Qué pasa con lo que está en la etapa 3, en la etapa 2, y eventualmente lo que ahí va a empezar a buscarse? Tendría que agregar 3 burbujas por cada salto. Porque yo no puedo hacer el fetch. O sea, lo que yo voy a tener, cuando el salto esté en 4, yo voy a generar la etapa de la señal de control para decir con qué se va a escribir el PC al final del ciclo. ¿Estamos? Pero yo ya tengo una instrucción en ejecución, una instrucción en decodificación y ya tengo una instrucción en fetch. ¿Está claro? Entonces son 3 burbujas que tengo que agregar solamente por la existencia de un salto. ¿Está claro? ¿Para todos? ¿Seguro? Esa burbuja tenemos que agregar que la codificación sería. Sí, algo así. Ahora, ¿cómo tendré que hacer acá? Son 2 cosas para resolver el salto. Primero, tengo que determinar si el salto salta o no salta. Porque si el salto no salta, un salto condicional que no salta, entonces estamos bien. La instrucción que se ejecuta es la siguiente, son las que ya cargué. Y ahora, si el salto va a saltar, tengo que ver a dónde salta. Tengo que determinar la dirección, destino del salto. Poquito, es esta nomás. Adelante, por supuesto. O sea, había que controlar por las dudas. Gracias igual por la tardía recomendación. Entonces, tengo que ver si tengo un salto, dijimos, no importa si, o sea, la mera existencia de un salto me implicaría agregar 3 burbujas. Y para tratar de resolver ese salto tengo que hacer 2 cosas. Primero determinar si salta o no, y después ver a dónde salta. Entonces, ¿qué lo vamos analizando? Un primer approach. Esto es un diagrama, un pedazo del diagrama del pipeline que ustedes vieron. O sea, es una sección que está cortada, donde se ve la etapa de ejecución y un pedacito de la etapa de memoria. ¿Por qué les muestro esto? Para mostrar que acá es donde funciona normalmente la resolución del salto. ¿Por qué? La ALU, ¿qué hace en la etapa de ejecución para un salto?
No, no calcula la dirección. ¿Qué es lo que hace? Resta los registros en base comparada. Resta los dos registros para ver si son iguales. Y en base a eso, determina la señal si tiene que saltar o no. ¿De acuerdo? Y el sumador es el que suma PC con la constante para generar la dirección. Entonces acá el salto hace cosas en la etapa de ejecución, utiliza tanto la ALU como el sumador, uno para calcular la dirección, otro para calcular la condición de salto. Cuando terminan, graban sus resultados acá, entonces acá me fijo en la señal de control de si es un salto y si es 0, entonces mando la señal al multiplexor y acá mando el valor a escribir en PC. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué pasa con eso? Primero es, para determinar si el salto o no, la ALU compara los registros. ¿No? Ahora, sin embargo, si solamente es comparar los registros, hacer la resta para comparar los registros, también podría poner una especie de comparador a la salida del banco de registro. ¿Por qué? Primero porque la etapa 2 del banco de registro tengo tiempo. ¿De acuerdo? En principio las etapas más lentas son las otras. Entonces yo podría quizás agregar un poquito de lógica, solamente un comparador si son iguales los dos registros. Y de esa manera, a la comparación ya no la hacemos en la etapa de ejecución, sino que la hacemos un ciclo antes, en la etapa de decodificación. Solo con el fin de agregar menos burbujas. De esa manera liberamos a la ALU y movemos la determinación de si salta o no a la etapa de decodificación. ¿Cómo es la pregunta? Sí, te decía porque llegué un poco tarde. Vamos a ir a las burbujas, las empieza a generar apenas detecta que hay un salto. O sea, no, hace las burbujas las generas. Y dice hay un salto. Entonces dice, por las dudas las genera aunque se haga el salto o no las burbujas. La resolución vos la tenías acá. Normalmente. Esto está en la etapa de memoria. Entonces, cuando el salto ya sabe si va a saltar y a dónde, en el próximo ciclo te va a actualizar el PC. Cuando esta pase radio. Entonces vos vas a tener una instrucción en ejecución, más una instrucción en decodificación, más una instrucción que se está buscando. Son 3 instrucciones que tenés mal, digamos. Por eso tendrás que insertar 3 burbujas. Bueno, digamos, pero yo lo que digo es, si tengo 3 instrucciones que están mal, digamos, apenas hago el decode, yo ya sé que tengo que generar 3 burbujas para evitar hacer que 3 instrucciones estén mal. Apenas detecto que hay un salto. Bueno, sí, pero lo que vamos a tratar de hacer es generar menos burbujas. Sí, ya entiendo, digamos, pero el concepto es ese, digamos, que apenas detecta que va a haber un salto, si hago o no, empieza a generar burbujas. Sí, puede ser. Entonces, al agregar ese comparador a la salida del banco de registro, ya libero la ALU, puedo sacar esto, porque esta señal de control yo la tenía en la etapa de decodificación y solamente la propagaba, entonces muevo toda la compuerta también a la etapa de decodificación. Y ya resuelvo el salto, en vez de en la etapa 4, en la etapa 2. ¿Saben? Ahora, para calcular la dirección, tengo este sumador. Acá, en la etapa de ejecución. ¿Podemos hacer algo con ese sumador? Ese sumador a la hora de constante. Suma PC más la constante. Y sí, PC ya lo tenemos de antes, ¿sabes? PC ya lo tenemos de antes, la constante también la podremos tener en la etapa anterior. Entonces quizá, como los datos ya están disponibles en la etapa de codificación, también podemos mover el sumador. Y de vuelta acá, tengan cuidado de volver a ver cuál es la etapa más larga. Siempre hay que ver si hacer estas cosas me modifica la duración de las etapas. De esa manera, con esos 2 cambios, podremos resolver todo el salto en la etapa de decodificación. O sea, no sería así el dibujo, sino que pasaría a ser
Ah, por supuesto, siempre y cuando no haya problemas de tiempo en la duración de la etapa. El dibujo pasaría a ser una cosa así, donde lo que ustedes tienen que ver, porque yo acá tengo la detección del riesgo, todas esas cosas no importa, lo nuevo que hay es, a la salida del banco de registro, un comparador. ¿Estamos? Que es simplemente un bloquecito que me dice si estos dos registros son iguales. ¿Saben cómo hacer para comparar si dos valores son iguales? No, para eso hace la ALU. ¿Cómo lo haces más fácil? Con una AND. Nada, ninguno. Un OR exclusivo. No me acuerdo, no funcionaba lo exclusivo. Bueno, repasen un OR exclusivo. A la larga esto es una compuerta. ¿No? Es un OR exclusivo que comparas, una compuerta por supuesto compara dos números de 32 bits. ¿No? Pero es una OR exclusivo. Y me va a generar una señal de si son iguales, me va a generar la señal de salto. Y el sumador que tenía antes allá, lo pongo acá y recibe PC igual, y recibe de acá, esto viene de la constante. O sea que debería, acá sí hay una dependencia de, tengo este retardo y después este retardo. Pero dijimos que este en principio es cortito, entonces no pasa nada. Esto va para allá, habría que estar en paralelo el control, el sumador, el registro, ver cuál de los tres demora más y ese me va a determinar la duración de la etapa. ¿Se entiende? Profe, y si llegara a decirme que el sumador demora lo mismo que el registro, yo tendría que decir que el sumador es más lento porque le tengo que contar retardos que sean mínimos. Exactamente. ¿Sí? Siempre tenés que tener la consideración a ver cuál es el camino crítico y el más largo. Pero digamos, no te afecta la duración de la etapa, si el sumador tiene la misma duración que el registro. Pero le tenés que sumar la constante inmediata. Claro, lo que dice Benjamín que supongamos que esto demore 100, esto demora 100, esto demora 1. Entonces a la larga este va a demorar 101, no 100. También no da igual porque el comparador no demora más. Por eso, va a haber un comparador. Ojo, esto también es verdad. Esto demora 100, esto va a ser una compuerta despreciable. Pero de vuelta, hasta que todos esos despreciables dejan de ser despreciables. Entonces esto está sí o sí a la salida. Entonces va a haber que esperar el resultado de este y de ahí recién comparar. Va a ser una suma. Dejan de ser despreciables cuando el sumador y el registro tengan tiempos muy próximos. Exactamente. Entonces, pero va a haber que sumar esos retardos, tener en cuenta esos detallecitos. Pero, en principio, movimos tanto la resolución del salto como el cálculo de la dirección de destino a la etapa de decodificación. ¿Eso qué implica? Que son dos burbujas menos. O sea, ahora me queda una burbuja. Porque cuando el salto está en la etapa de decodificación, ya estoy haciendo el fetch de una instrucción. ¿Estamos? Y esa instrucción, ¿me sirve o no me sirve? La pregunta es, vamos a vuelta, cuando el salto está en la etapa de decodificación y ya se está resolviendo todo, yo en la etapa de fetch ya tengo una instrucción. ¿Esa instrucción es correcta o no? Depende del resultado del salto. Puede ser que sea correcto, pero puede ser que no. Entonces ahí voy a tener que, en el peor de los casos, insertar una burbuja. Pero ya es solamente una. Hemos bajado de un problema de 3 burbujas a movido un poco el camino de datos para hacer que sea de solamente una burbuja. Pero sigue estando el problema. Profe, sí. No me cierro, digamos, si estaba en la tercera etapa y lo que suma los segundos. Estaba en la cuarta etapa. ¿No? Porque vos hacías el cálculo en lo tercero y lo guardabas. Y después lo usabas en la cuarta. Sí. Ese es el tema. Sí. Entonces,
para que esto funcione, primero la condición de valor tiene que ser simple. O sea, acá nos comparamos por igual. ¿Por qué comparamos por igual? Porque es con una compuerta. Si tuviera que ser por distinto, también es una compuerta, una OR negada, una OR exclusiva negada. Pero si tuviera que ser por menor o igual, es ya más difícil hacerlo con compuerta. Además, ojo, genera nuevos riesgos de datos. ¿Por qué? Porque ahora voy a necesitar nuevos caminos de adelantamiento. En el caso de que la instrucción previa al salto escriba en un registro que el salto lee. O sea, vamos a borrar acá. Vamos a borrar. Ustedes tienen, este era un salto, branch equal, x10, x11, destino. Y ustedes tienen antes una instrucción A que graba en x10, x4, x5. Esto antes existía y lo solucionaban por adelantamiento, normal. Pero ¿qué pasa ahora? Ahora la comparación ya no la hacen en la ALU. ¿Entienden? O sea, ustedes antes tenían, y este riesgo existía porque este escribe, este lee, y era un riesgo normal que lo solucionaban por adelantamiento. ¿Me siguen hasta ahí todos? Pero ahora ya no lo pueden solucionar con el mismo adelantamiento. ¿Por qué? Porque ya la comparación ya no la hacen en la ALU, la hacen antes. Entonces, ¿cómo hacen ahí? Y bueno, hay que generar nuevos caminos de adelantamiento. Apenas salga la suma de la ALU. Apenas salga, tienen que empezar a buscar la manera de tratar de adelantar eso. Porque si no, no voy a poder comparar. ¿Se entiende? No importa cómo lo hacemos. No se queden con cómo lo hacemos. Capaz, si soy muy maligno, va para el parcial. Por ahora la idea es que tenemos un problema. El problema era grave, 3 ciclos. Hemos hecho trucos para bajar de una penalidad de 3 ciclos a 1. Pero sigo teniendo penalidad. ¿Estamos? Y además esa penalidad me genera nuevos problemas que antes no tenían. Esa es la idea que quiero que se quede. En el caso de los saltos no pasa como en el load, digamos, no voy a tener que agregar No pasa como en el load. porque ya voy a tener, digamos, el resultado que comparar con total. Exactamente. Y como les dije recién, o sea, y además hemos mejorado, pero seguimos teniendo una burbuja. Sigue habiendo sí o sí una penalidad que tenemos que pagar siempre. Por eso. ¿Ven? O sea, yo tengo una instruccional, tengo un salto, yo después, cuando yo vea que tengo un salto, tengo que insertar una burbuja para saber que la instrucción siguiente, la verdadera, va a estar cuando el salto pase a la etapa de ejecución, después de la decodificación. Ese es el mejor caso que tengo. Profe, Sí. habría que analizar, digamos, si los nuevos problemas que genero a lo mejor hacen que no me salga rentable, digamos, de adelantamiento. Siempre tenés que hacerlo y hacerlo de manera cuantitativa. No solamente en el aire. Ahora lo hacemos en el aire nomás para que ustedes se queden con la idea. Pero si vos vas a hacer un procesador, tenés que hacerlo para ver si realmente vale la pena o no. Y comparar. Comparar con benchmarks, con cosas. Ya vamos a ver. Pero se entiende el problema. En el mejor de los casos, tengo que insertar siempre una burbuja. Ahora, ¿cuál es el verdadero tema con lo anterior? Que acá yo digo, tengo que insertar una burbuja. Pero en realidad tengo que insertar una burbuja, ¿por qué? Porque en nuestro pipeline logramos mover todo a la etapa de decodificación, que es la etapa 2. Y la búsqueda de la instrucción se hace en la etapa 1, fetch. Entonces tengo una etapa de diferencia, es una burbuja que tengo que insertar. ¿Está claro? Pero ¿qué pasa en otros pipelines? Porque puede haber otros pipelines, ¿no? Y capaz que la decodificación no logro hacerlo
a la resolución del salto, a toda la resolución del salto y cálculo de la dirección de salto en la etapa 2. Capaz que lo hago en la etapa 3, 4. Capaz que el fetch no necesariamente va en la etapa 1, va en la etapa 2. Entonces, la diferencia no es necesariamente una etapa. Puede haber otros pipelines en los cuales tenga 2 o 3 etapas. Y son 2 o 3 burbujas. Pero la diferencia va a estar siempre, ¿se entiende? Entonces, en otros pipelines, este es un problema que está permanente. Y es un problema que es grave. Puede ser, en el mejor de los casos, una burbuja. Y de ahí puede empeorar. ¿Entienden toda esa idea? Entonces, la cantidad de burbujas que tengan que aceptar, que tengan que agregar, cuando uno decís, bueno, profe, tampoco no hagamos tanto drama, en un ciclo cada tanto. Fíjense, ustedes se acuerdan más o menos en los benchmarks que le damos a los prácticos cuántos saltos condicionales tienen, porcentaje, son 15%, 20%. O sea que de entrada, ustedes saben que van a tener un 20% más de ciclos. Un CPI de 1,2 en vez de 1. Así, por poner saltos, porque los saltos existen. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? ¿Cuál sería la solución ideal? La solución ideal sería hacer la resolución del salto y la determinación de la dirección de salto en la etapa de fetch. Eso sería lo ideal, y ahí no perdemos ninguna burbuja. Pero, ¿podemos hacer la resolución del salto y la determinación del salto en la etapa de fetch? Sí, se podría, pero sería una etapa muy larga. Pero ni siquiera sabemos si es un salto. O sea, solamente tenemos el PC. ¿Se entiende? O sea, estamos haciendo una búsqueda de una instrucción. ¿Cómo podemos resolver un salto si no sabemos qué instrucción estamos buscando? Pero, digamos, apenas terminamos el fetch, podríamos conectar más componentes que haga todo nomás en la primera etapa. Es decir, una etapa muy larga, pues podría. Ahí dice, bueno, capaz que una vez que se termina de hacer la búsqueda de instrucciones, seguimos viendo cosas y hacemos una etapa más larga. Pero si ya se desbalancea el pipeline, es un problema. Entonces, hay que ver qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede. Pero lo ideal sería hacerlo durante el mismo fetch. ¿Está claro? Pero, como dice la diapositiva, suena ilógico. Sin embargo, lo que se usa, lo que se hace, es predicción de saltos. Ya vamos a ver, no hoy, no se preocupen, que lo que se hace es decir, con los datos que tengo en el fetch, voy a intentar adivinar si es un salto, y además voy a tratar de adivinar si el salto salta. ¿Estamos? Y ¿cuál es el tema? Si acierto la predicción, lo hago bien, no tengo ninguna penalidad. Y si no acierto, bueno, vamos al problema normal que tenemos, que es este. Entonces todo el truco va a pasar a ser de resolver el problema a acertar la predicción. ¿Se entiende? Y la idea es adivinar si el salto salta o no, solamente parar el salto, no en todos los pasos, sino cuando fallo la predicción de salto. Entonces, esta burbuja que puse acá, que es la burbuja que hay que insertar sí o sí, se la conoce también como una penalidad por falla en la predicción de salto. Un branch misprediction penalty. O sea, que tendremos que tener todos los controles que ya tuvimos para el caso en el que falle el salto. Sí. Y aparte, más controles atrás en el efecto. Algo así. O sea, lo que hicimos antes, esto no eran controles, era mover la lógica para reducir la penalidad de 3 ciclos a 1. En nuestro caso. Pero yo te digo que ese 1 es inevitable. Entonces, la manera de evitarlo es adivinando. Ya entramos en otro terreno. Ya no es circuitería, o no por ahora. Ya es astrología. Vamos a ver qué número va a salir en la quiniela, cuántos goles va a meter San Martín esta noche, ese tipo de cosas. Digamos. Claro.
Entonces, pero lo que les quiero decir es que esta penalidad, este ciclo, ¿estamos? Es una cuestión de, es como la penalidad por el load to use, o sea, es algo que es inevitable. Todos los procesadores lo tienen. Los procesadores de Intel, los Ryzen que ustedes tienen en su casa, los que están acá en estas computadoras, todos tienen sí o sí esas dos penalidades. La del load to use y la de branch misprediction. ¿No? Todos los demás, los riesgos estructurales, los podemos evitar con un buen diseño. Los riesgos de datos, la mayoría los podemos solucionar por anticipación. Una anticipación que cada vez es más difícil, que es más complicada, pero se puede, a fin de cuentas, excepto el problema del load. Y los riesgos de control los podemos reducir al mínimo posible, sea cuando sea su mínimo, y después intentar adivinar. Pero vamos a tener sí o sí una penalidad, la mínima, que es una penalidad de falla en la predicción del salto. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, un pipeline hay dos problemas que los tiene siempre y no los puede solucionar. El problema del load to use y el branch misprediction. La predicción de salto puede ser de dos tipos, estática o dinámica, pero para alivio de ustedes no lo vamos a ver ahora. Eso lo dejamos ahí y con eso lo vemos en el tema siguiente, la clase siguiente. El lunes. O sea, el lunes. ¿No? O sea, es un poquito de tema para cerrar acá. ¿Por qué? Porque acá les muestro cómo quedaría el pipeline completo. Y acá tiene. Está bien, está simplificado, pero tenemos las mismas 5 etapas con los registros de segmentación. Y a esta altura parece juego del niño, digamos. Además tenemos la unidad de adelantamiento con los multiplexores para adelantar todos los riesgos de datos. Tenemos la unidad de detección de riesgo que me agrega las señales de control para poner burbujas y me genera las señales de escritura a estos dos para evitar que se escriban. Además tenemos el comparador a la salida del banco de registro y el sumador lo cambiamos de lugar para determinar la dirección del salto, para que la penalidad por el salto sea solamente de un T. Y ese es el mejor procesador que vamos a ver en clase, en el cual ejecuta todas las instrucciones en un ciclo, ¿no? Tiene una instrucción por ciclo, excepto la penalidad en el caso del load y excepto la penalidad de un T en el caso del salto. Son los dos problemas que no puede solucionar. ¿No? Se los dejo de referencia, ¿por qué? Porque hay muchos planes prácticos que dicen fíjese que lo que hace este código en el mejor procesador visto en clase es este. ¿No? Resumen, para cerrar, hemos hecho un procesador en pipeline. La semana pasada ustedes no habían hecho ninguno, esta semana, o no sé si ya habían hecho uno, esta semana hemos hecho dos, el uniciclo y pipeline. Tiene etapas independientes, cada una con una única unidad funcional, separadas por registro de segmentación, todas las instrucciones pasan por todas las etapas, tiene un CPI igual a 1, como el uniciclo, pero tiene un ciclo pequeño, mejor que el uniciclo. Más componentes, y fíjense, ahora, antes eran 4 registros, ahora tiene muchos más componentes, ¿no? Pero sigue manteniendo las mismas cosas, tiene más área, más caro. El control es simple, combinacional, las señales de control se propagan junto con la instrucción, pero tiene riesgos, tiene problemas. Solucionarlos parando el pipe no es una buena idea, eso hay que evitarlo. Los riesgos estructurales los evitamos por diseño, los riesgos de datos que son causados por dependencias, hay que detectarlos primero y solucionarlos después. Los solucionamos con adelantamiento, excepto el problema del load, ¿estamos? Que se puede por ordenamiento. Los riesgos de control los minimizamos adelantando lo máximo posible y vamos a intentar evitarlos adivinando. Pero eso lo vamos a ver la próxima clase. Es lo que hay. Y ojo, se usa un montón, ¿no? Diapositiva de agradecimiento y con eso terminamos el tema. ¿Alguna pregunta?
Va a haber quiz el lunes. Va a haber quiz el lunes. ¿Quieren que haya quiz el lunes? Bueno, si están tan ansiosos por un quiz, podemos hacer un quiz. Vaya mera, hagamos quiz. No está bien, no, Brian. Uy, Brian. Más o menos. No está viniendo Brian. ¿Qué le pasó a Brian? ¿Qué no viene porque tiene miedo de los quizzes? Bueno, díganle que no va a haber quiz el lunes si viene. Para mí que participar de una Brian para dar quiz. No. No, la punta está